Hola, ¿qué tal? Pues bueno, vamos a arrancar en esta tarde, rica tarde de jueves en Cancún, un día nublado con bastante lluvia, muy agradable para tomar cafecito y justamente una buena charla sobre mesa. Espero que donde nos estén escuchando tengan pues por lo menos un cafecito, una bebida agradable para estos minutos que nos favorecen con su presencia para platicar. Pues, con relación a los temas que hemos venido manejando, ya saben, nuestra intención es compartir de derecho fiscal, de empresa, cuestiones de corrupción, y es justamente el tema de hoy, porque pues la semana pasada se tuvo a bien la aprobación de la política estatal anticorrupción de Quintana Roo. Nada más lo dejaré como preámbulo en el sentido de que es una obligación legal que todos los estados tengan justamente una política estatal anticorrupción y que a partir de esta situación, pues el combate o las estrategias que se implementen para que la corrupción sean más definidas. Entonces, esta tarde vamos a platicar de eso. Muchas gracias nuevamente, le reitero, por acompañarnos. Y pues bueno, Cintia, yo me siento muy honrado porque en esta tarde con nosotros que nos acompañes. La idea es básicamente conocer las dos facetas, ¿no? A Cintia Deza como persona, cómo es que llegas a Cancún y de repente te dedicas, si nos podrías platicar cómo es que terminas en el trabajo anticorrupción, porque además no es una actividad que realices de unos meses para acá, sino que ya llevas un ratito en estos temas y que además tienes una visión que a mí me gusta mucho con relación a cuál es tu idea respecto de hacia dónde va tu lucha particular en temas de anticorrupción. Entonces, si nos los pudiese compartir, creo que eso también ayudaría mucho a los compañeros esta tarde. Y ya después entramos al tema de fondo, ¿no? Que es la política estatal. Entonces, adelante, por favor. Muchas gracias. No, a ti, Marcos, gracias. Un placer verte otra vez después de 2 años que nos echamos trabajando juntos en el Comité de Participación Ciudadana, que bueno, ahora me tocó presidir y aprobar la política, mucho con el trabajo que tú pusiste previo. Me tocó llevarme un poquito la gloria del trabajo que tú fuiste sentando y bueno, del trabajo que hacen los del Comité de Participación Ciudadana, que en realidad gracias a ellos es que se construye una política y una política de muy, muy buena calidad, ¿no? Especialmente Janet Aguirre, una de las nuevas integrantes, que fue quien jaló todo el tema de la política, pero sin duda tu participación pues fue clave en que pudiéramos llegar a la semana pasada en la construcción de un instrumento que va a ser de vital importancia para nuestro estado. Y digo nuestro porque yo me siento muy, muy quintanarroense, a pesar de que tengo 6 años apenas viviendo en el estado, pero es un lugar que me recibió, me abrazó. La verdad es que no lo tenía ni siquiera en el mapa, ni siquiera para venir de vacaciones. O sea, como que mi rumbo de la vida era completamente distinta. Y fue muy casual ambas cosas, que yo llegara a vivir a Quintana Roo y que empezara a dedicar a la anticorrupción. Yo estudié una licenciatura primero en Ciencias de la Comunicación, y después de un rato de estar trabajando en temas de comunicación me empezó a llamar mucho la atención pues como las injusticias sociales, ¿no? Siempre he tenido como una vena feminista porque al final de cuentas como mujer siempre he sufrido un tipo de discriminación, ¿no? Y aunque a veces al principio nos cuesta trabajo como ponerle cara y conceptos a las violencias que vivimos las mujeres, lo vemos como algo normalizado, pues poco a poco con el tiempo empecé como a identificar estas pequeñas discriminaciones que estamos viviendo constantemente. Y en una ocasión, yo trabajaba en temas de arte y muy, muy casualmente me tocó conocer a una mujer que se dedicaba a trabajar con mujeres en reclusión en Santa Marta, protegiendo pues sus derechos humanos, ¿no? Entonces me llamó muchísimo la atención porque además como el mundo de la cárcel y eso estaba tan alejado de mi vida, que cuando empiezo a escuchar a esta mujer y entramos al tema, y luego me meto a un curso, un diplomado que ella estaba organizando junto con la UNAM, es que descubro los estudios de género, es que descubro el feminismo y es que entiendo con muchísima más claridad
las discriminaciones, la gran cantidad de discriminación y de violencia que se sufre en este país. Y es que empiezo a entender inclusive el sistema carcelario de otra manera, ¿no? No como un espacio de justicia, sino como un espacio de desecho de la pobreza, de quien no se estorba, ¿no? Como de la gente que no es cómoda, que es pobre, que no es lo que la sociedad capitalista estructurada que tenemos quiere lograr, ¿no? Y entonces empiezo a ver las cosas de una manera muy distinta. Consigo una beca para irme a estudiar una maestría en género, desarrollo y globalización en el Reino Unido, en la Escuela de Economía de Londres. Y cuando se empieza a cerrar el ciclo, cuando los Tories ganan pues la elección y esta Theresa May se convierte, no, primero David Cameron se convierte en primer ministro y empieza una retórica muy divisiva, muy xenófoba, muy políticas de Estado muy agresivas contra la migración. Y siendo Londres como la capital más cosmopolita del mundo y que ahí radicaba su magia, pues dejó de ser un lugar atractivo para el desarrollo de una persona como yo. Especialmente porque me interesaba entrar como en causas de justicia social y bueno, lo que puedes hacer en tierra, en un país como el nuestro, que hay tanta desigualdad, pues no es lo mismo que lo que puedes hacer en un país que en muchas formas es promotor de esas desigualdades, ¿no? Es causante de esas desigualdades. Entonces decido regresar a México, voy a la Ciudad de México, me vuelve absolutamente loca porque es una ciudad completamente caótica, la auténtica ciudad de la furia, yo diría, y de un muy casual es que empiezo a buscar a dónde poderme mover y consigo la dirección de Ciudadanos por la Transparencia, Ciudadanas y Ciudadanos por la Transparencia, y me mudo a Cancún y aterrizo aquí por primera vez sin conocer absolutamente a nadie el 18 de octubre de hace 6 años. Y ahí arranco el tema de la anticorrupción, que me apasiona porque siempre lo he visto como una causa, una de las causas mayores que generan las desigualdades que vivimos, y pues es que entro en el tema, ¿no? Si bien me gusta mucho el tema de la anticorrupción y como tratar de entender cómo podemos desnormalizarla en nuestro país, la veo mucho más como un vehículo para el desarrollo de las personas, para el desarrollo de las economías. Y ahorita una de las áreas que más me interesa, que estamos impulsando desde Ciudadanas y Ciudadanos por la Transparencia, pero también desde el CPC con Mariana y con Janet, que son grandes aliadas y grandes feministas también, pues empezar a encontrar esos vínculos de cómo le pega diferente la corrupción a diferentes personas, ¿no? Hombres, mujeres, indígenas. Tenemos un Estado que históricamente ha discriminado a una gran parte de su población original, cómo discriminamos por áreas rurales, metropolitanas, todo ese tipo de cosas se reflejan en la corrupción, ¿no? Se viven de manera diferente. Entonces, esos matices me interesan mucho y me interesa que se reflejen también en la política, en la forma en la que nos acercamos a resolver esa problemática, pero siempre como con este enfoque de desarrollo y de reducción de las desigualdades. Excelente, muchas gracias, Cintia. Perdón, algo que ahorita estaba recordando durante tu plática, la primera vez que yo tuve la fortuna de verte en acción propiamente dicho, y que lo voy a traer a cuenta porque has tocado el tema de la importancia de la participación de la mujer, y yo también creo en eso, y además ahora en esta tarde hay muchas mujeres que nos acompañan. Recuerdo que fuimos a un evento de Coparmex en Plaza de las Américas y llegó en ese entonces el que era candidato todavía a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, y pues estaba muy interesante, digo, porque además siempre Coparmex ha sido pues un sindicato patronal muy de derecha, y entonces recibir al candidato de izquierda era como muy atractivo el momento. Y recuerdo que te levantaste, le entregaste una nota o unas anotaciones sobre un tema, de hecho, el tema no me acuerdo ahora, pero lo que me impactó mucho, pues fue como este tema de, pues en ese momento yo dije, wow, qué valiente, se paró porque prácticamente había sido un tema como de prácticamente confrontar o entregarle el documento.
Y en ese sentido, antes de seguir avanzando ya para entrar al tema de la política, me gustaría que comentar o poder darles un consejo a las mujeres que ahora nos acompañan, porque además en esta época de pandemia no ha sido una cuestión fácil para ellas, ¿no? Creo que muchas de ellas realizan un rol pues multidisciplinario, son mamás en un ratito, son maestras de sus hijos alumnos otro rato, y luego colaboran o tienen que atender el trabajo, y sobre todo las que tienen que proveer o que son proveedoras para sus hogares. Y luego con ese tema de la crisis, el tema económico, sabemos que la violencia contra la mujer en pandemia se ha incrementado. Entonces, de repente sí ha sido muy complicado y creo que a las mujeres les ha tocado un tema ahí complicadísimo como en este tema. Entonces me gustaría que les pudieses dar un mensaje, un consejo, algo motivacional en el sentido de cómo su papel es pues, fundamental y creo que trascendente no solo en temas de corrupción, sino en el tema de la vida nacional, ¿no? Pues lo que dices es como súper cierto. Lo que está pasando ahorita con la pandemia para las mujeres es trágico, porque si de por sí somos como las más pobres de las pobres y las más oprimidas de las oprimidas en este estado mexicano, encima ahora a muchos les está tocando vivir con su opresor o con la persona que las violenta de manera muy agresiva. Ha habido infinidad de feminicidios, ha habido una gran cantidad de violaciones, inclusive de niñas, o sea, cosas muy, muy terribles. Yo creo que ahorita, además de las dobles, triples cargas de trabajo que les toca estar haciendo, ¿no? Cuidar a los niños, dar de comer, lavar, planchar, todo, y encima trabajar. Nos falta muchísimo, y más que darle un consejo a las mujeres, yo creo que nosotros estamos hemos estado durante muchos años ya trabajando, ya posicionándonos, ocupando espacios en la vida pública y ocupando y manejando todos los espacios también de la vida privada. Más que darle un consejo a las mujeres que van bien encarriladas, es un consejo a los hombres, a que reevalúen y repiensen el tipo de sociedad en la que estamos viviendo, donde la mitad de la población está siendo oprimida y está siendo explotada de maneras tan terribles que en pandemia tenemos que generar mecanismos especiales para protegerlas de corrupción, digo, de violencia. Ya traigo la corrupción súper metida en la cabeza. Y tanto que el gobierno del Estado tiene que pensar en mecanismos específicos para mantenerlas seguras en los lugares donde tendrían que estar seguras, y la gran cantidad de violencia que vemos en el Estado. Se acaban de desmantelar algunas redes de trata en el Estado. Un mensaje a las mujeres que están haciendo lo que tienen que hacer, es un mensaje a los hombres que no están haciendo lo que tienen que hacer para vivir en una sociedad justa. Es muy cómodo estar sentado en una sociedad patriarcal que explota la mitad de la población donde tú te estás beneficiando, y señalar desde lejos, ay, sí, yo estoy de acuerdo en el empoderamiento de las mujeres, y es que se queda en pura simulación, a como hombre tomar activamente un rol participativo en desmantelar activamente esas violencias y esas injusticias que estamos viviendo, ¿no? Y se puede empezar tan simplemente como tomar la mitad de la carga que te corresponde en tu hogar, ¿no? Yo, esto de estarle dando más consejos a las mujeres, que además es un tema que hasta nos burlamos y ya hay memes por un montón, porque siempre te están diciendo qué hacer, ¿no? Que sonreír, o sea, por la calle la gente te dice qué hacer, cosa que no creo que a ti te haya pasado en la vida. Pues yo no quiero ser una voz más que le diga a las mujeres qué hacer, ¿no? No necesitamos eso, necesitamos que nos dejen de violentar, que nos respeten, que reconozcan nuestra humanidad. Excelente, muchas gracias. Digo, lo que comentas al final es muy interesante, porque inclusive yo reconozco mucho el trabajo que ustedes han hecho en estos temas, pero evidentemente estamos muy condicionados, ¿no? La cultura nos gana mucho, inclusive evidentemente al tema de los hombres, y creo que sí llega el punto en donde no sabemos ni siquiera del tema, y evidentemente pues cómo hacer o cómo actuar. Entonces, creo que tendremos que tener otra charla sobre mesa exclusivamente sobre esto, porque siempre es muy aleccionador escucharte. Y bien, entrando al tema que nos ocupa, platícanos, por favor, política estatal anticorrupción. A mí me gustaría que, más allá de cómo se constituye, cómo se construyó, y los ejes que vincula, que nos pudieras platicar la parte como ya muy de la práctica, decir, a ver, la política pública es esto, porque además creo que en general no nos explican o no sabemos como ciudadanos
qué es una política pública. Confundimos mucho el tema de la política, el ejercicio mismo de la política, los partidos políticos, ya con una acción de política pública seria, que es como el trabajo que se hizo a través del Comité de Participación Ciudadana. Que nos platicaras un poco esto, qué es una política pública, por qué la relevancia de contar con una política pública estatal, ya después como la vida, podemos decir, ya en vida real, eso cómo se va a aterrizar en el día a día, en el actuar de las autoridades y también en los particulares, para efectos de lograr una disminución en la lucha contra la corrupción. Bueno, una política pública de entrada es como un plan, ¿no? Es un plan hacia dónde tenemos que dirigir, como una estructura, como una carretera que te dice, mira, por aquí tienes que caminar para llegar a tal punto. Las políticas públicas básicamente son como tratar de entender cómo resolver una problemática y no estar ahí aventando disparos al cielo a ver si le pegas a algo, sino decir, a ver, vamos a entender dónde están las causas del problema que estamos atendiendo. Y en el caso de la corrupción, por ejemplo, mucha gente dice, pues es que hay que meter a los corruptos a la cárcel y ya está. Eso es lo que hay que hacer. Y cuando te metes a tratar de entender las causas de cómo está el fenómeno, empiezas a ver que es muchísimo más complejo que solamente meter gente a la cárcel, ¿no? Empiezas a ver que las estructuras están formadas de tal manera que promueven la corrupción, que a veces los procesos que están hechos para supuestamente reducir la corrupción abren más brechas, ¿no? Como esto que nos encanta en México de tener trámites para todo, y esos trámites, millones de trámites, y cada una de estas ventanitas que se abren en un trámite complejo se convierte en un espacio donde se puede dar corrupción. Y si no analizamos eso, por ejemplo, podemos seguir diciendo, bueno, hay que poner más y más contralores, el contralor que controla al contralor y así, y otro trámite para prevenir que, y entonces te conviertes un problema de corrupción en un problema de burocracia que evita de la misma manera que se resuelva el problema. Y entonces un problema tan grande como este, metiendo gente a la cárcel, tampoco se resuelve, ¿no? Entonces, básicamente cuando encuentras un fenómeno tan enmarañado como es la corrupción, no puedes simplemente decir, bueno, pues vamos a meter gente a la cárcel o más sanciones, sino tienes que entender como toda la estructura, entender cómo se está viviendo, cómo está impactando de diferentes maneras, no solo el sistema de gobernanza, sino a la misma sociedad, ¿no? Cómo se manifiesta, quién es más proclive a caer en corrupción que otros, cómo vemos como sociedad la corrupción. Estaba platicando con Oliver Mesa, que es un investigador del CIDE que nos apoyó a hacer el índice municipal anticorrupción de Benito Juárez, de Cancún, y me contaba que han encontrado información muy interesante en un comparativo en una ciudad. La corrupción se ve como algo normal, ¿no? Como parte de las prácticas de estar en el gobierno, no se ve como un hecho de corrupción, porque normalizan esa forma de actuar para que funcionen los trámites. Mientras que aquí en Benito Juárez, la gente sabe perfectamente que está incurriendo en un acto de corrupción y aún así lo hace porque tiene un tema de lealtades, de confianza, ¿no? A mí me contrataste tú, entonces yo te pago con esa confianza. Entonces, entender todas esas lógicas que cambian de ciudad a ciudad, que cambian de estado a estado y cómo se manifiestan y que a veces muchas cosas no tienen que ver con corrupción, pueden tener que ver con mala información o mala formación de los servidores públicos. O sea, hay como millones de cosas ahí muy complejas que permiten que sea la corrupción en el país, más porque ha estado rampante corriendo por años, ¿no? Entonces ha encontrado formas de repente hasta muy sutiles o muy rebuscadas de cimentarse los actos de corrupción en nuestro sistema de gobierno y en nuestro sistema social, porque no solo pasa allá, pasa en el interior de las empresas que no tienen nada que ver con el gobierno, pasa en las escuelas, pasa en muchos lados, ¿no? Entonces lo que hace la política es decir, a ver, vamos a entender el problema en todas sus formas. Ya que más o menos revisamos todas esas formas de corrupción, entonces la aterrizamos en un diagnóstico, ¿no? Tratar de entender, a ver, si hay corrupción en trámites, vamos a entender en qué trámites
cuáles son. Todo eso lo hicimos con mucho trabajo de gabinete, porque el INEGI y muchas instituciones ya tienen información de cómo está el Estado en temas de corrupción. Y ya de ahí vamos definiendo, entonces, bueno, si estos son los grandes problemas, pues sobre estos tenemos que trabajar, ¿no? Que en el caso de nuestra política se llaman ejes, y esos ejes podemos llamarlos como que son las carreteras, las grandes avenidas que nos van a llevar a un destino, ¿no? De reducción de la corrupción. Esos ejes, uno tiene que ver con reducir la impunidad, que es el único que sí tiene que ver con sanciones, pero no tiene que ser el enfoque más importante, porque además nos cuesta más estar sancionando. O sea, nos cuesta que nos roban, nos cuesta hacer la investigación y nos cuesta la sanción y nos cuesta recuperar el dinero. Entonces, las otras áreas tienen mucho, mucho más peso, ¿no? La otra medida es la reducción de la arbitrariedad o el abuso de poder, en palabras más sencillas, ¿no? Que las decisiones se tomen porque lo digo yo, o porque me conviene a mí, o le voy a dar este lugar a porque es mi amigo, ¿no? Todo ese tipo de decisiones que se vayan controlando y que se vayan profesionalizando. La tercera tiene que ver con estos puntos de contacto, o sea, yo como ciudadana, cuando voy a hacer un trámite, cómo es mi interacción con el servidor público, ¿no? Y dónde está la posibilidad de que me pidan dinero. Un ejemplo, hace 2 años que renové mi licencia de conducir, quería pagar y con mi tarjeta, como en cualquier lugar pagas, y solo puedes pagar con efectivo. Eso significa que ese dinero o me pueden pedir más o menos, o pueden, no me dan un ticket, pueden no declararlo y embolsárselo, o sea, todo ese tipo de cosas tenemos que revisarlas, ¿no? Cuando te van a dar un permiso para tu licencia de funcionamiento, cualquier tipo de permiso, cuando tú te sientas con alguien que tiene el poder de decirte sí o no, es donde pueden entrar temas de corrupción. Y eso se puede reducir con bancarización, o sea, que lo pagues todo en el banco o que lo transfieras o que tengas que hacer la solicitud por internet y entonces ya no hay ninguna persona que te pueda decir como que, ay, joven, fíjese que le faltó el acta de defunción de su perrito de cuando era chiquito y entonces ya con eso te piden más recursos, ¿no? Ese tipo de cosas. Y la cuarta avenida tiene que ver con el involucramiento de la sociedad. Si nosotros no estamos activos, participativos, viendo cómo se están tomando las decisiones y cómo se está ejerciendo nuestro dinero, o sea, en qué están comprando, en qué están gastando, pues no vamos a poder darle la vuelta a la historia. Y si nosotros además somos parte de los que fomentan la corrupción, porque estamos acostumbrados a que es mucho más fácil dar una mordida que hacer el proceso legal, y decir, ay, ¿para qué me meto en problemas? En vez de decir, oye, vamos a hacer este proceso de una mejor manera, pues la autoridad va a seguir funcionando como está funcionando hasta ahora. Entonces, lo que la política te dice son, mira, tenemos estas grandes 4 avenidas que identificamos que son los problemas más grandes, por aquí tenemos que caminar, va a haber 3 carriles, que eso le llamamos como las líneas de acción, ¿no? Que puede ser servicio profesional de carrera, o sea, que nuestros servidores públicos estén mejor preparados. Cómo compra el gobierno, que sea transparente, que sea en una plataforma en internet, a dónde viajan y por qué viajan, todo ese tipo de cosas ya son como los carriles. Habrá que irles pintando, habrá que irle poniendo señalización, habrá que ir definiendo todos los temas de las avenidas para que sean funcionales, pero de entrada la política le dice a todas las instituciones del Estado, tienes que caminar por estas 4 avenidas y tienes que hacer acciones alineadas a estas 4 avenidas, ¿no? Y ya cada ente público dirá, bueno, pues yo voy a hacer, no sé, pintar las rayitas y eso me va a costar tanto y lo metes en tu sistema de presupuesto y entonces ya vamos a poder tener acciones reales que ellos tienen que rendirnos cuentas para ir controlando la corrupción. Es todavía un proceso lento, pero es la ruta, ya la tenemos. Antes no teníamos ruta, antes ni siquiera la ciudadanía podía demandarle nada a nadie porque no sabíamos cómo qué es lo que teníamos que hacer, porque el problema era tan grande que no sabías por qué hoyo empezar. La política ya nos dice, tienes que caminar por aquí, estos son los caminitos y eso es lo que tienes que empezar a hacer, ¿no? Nos falta aterrizar, nos falta mucho trabajo, pero al menos ya tenemos un plan. Éramos un estado de los más corruptos sin un plan. Ahora al menos ya sabemos cómo, para dónde tenemos que caminar. Por eso es tan relevante esta política.
Excelente, muchas gracias. Creo que es bastante ilustrador. Haré un paréntesis para comentar a nuestros amigos que en esta tarde están con nosotros y nos acompañan, que si tienen el deseo de hacer alguna pregunta, hacer alguna aportación o comentario, por favor, háganmelo saber a través del chat. Yo les abro el micrófono y con todo gusto. Finalmente, la intención también es enriquecer el trabajo que además, finalmente, el trabajo de los sistemas locales, estatales, anticorrupción, emerge justamente el trabajo ciudadano. Entonces, sin duda, en la medida que cada uno de los particulares nos enrolamos, estamos más atentos de lo que está pasando, de la manera en que podemos actuar, creo que los sistemas van a ser mejor. Entonces, por favor, si alguien de ustedes quisiera comentar algo o vertir un comentario, será de mucha utilidad. Por otra parte, perdón, de repente pensé que te había perdido, pero no. Okay. No sé por qué se apagó. Ok, retomando el tema, sería el día de hoy, tenemos ya, estaba este caos, como tú decías, de la corrupción, llega la política, la analiza, identifica los caminos a seguir. Necesitamos que haya presupuesto, es decir, dependemos del dinero, ya se puede aplicar a partir de que se aprobó. Y otra pregunta que nos han hecho es, ¿dónde la pueden conseguir? Es ahí hay gente que está interesada en poder leer la política. Ya está pública, se publicará en el diario. ¿Cuál es el proceso ahí, Cintia, por favor? Ya es oficial, porque ya se aprobó, entonces ya es oficial, pero de todas maneras la vamos a publicar en el periódico oficial del Estado. Se aprobó el viernes pasado, entonces una vez que se aprobó y que ya no hubo modificaciones, se mandó a diseño, a edición y diseño, ¿no? Para que no traiga ningún error de dedo y para que sea de fácil lectura, porque al final es un documento técnico muy pesado, porque lees estadística, lees toda la metodología técnica de cómo se hace, cómo se hizo la investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces le metemos diseño para que sea como mucho más amigable. Más o menos calculo que en 2 semanas se estará publicando en el periódico oficial del Estado y estará colgada, vamos a hacer una rueda de prensa para decirle ya está, estará colgada en la página de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Quintana Roo, en la página del CPC, la estaremos poniendo en redes para que todo el mundo pueda descargarla fácilmente, ¿no? Porque este es un documento de la ciudadanía. Este es un documento con el cual si ahora pueden voltear a decirnos, oye, a ver, ¿cómo vas avanzando en esto? Oye, ¿cómo vas avanzando en esto? O sea, por primera vez ya pueden decir, a ver, ¿por qué no estás avanzando en esto que tú prometiste que ibas a hacer, ¿no? Por eso es muy importante que la ciudadanía se meta en el documento. El documento va a trascender la administración de esta administración de Carlos Joaquín, a quien sea que quede como siguiente gobernador, y va a trascender a todas las administraciones municipales, así como al Congreso. Es una política pensada a 10 años y es obligatoria para todos, aunque cambiemos de gobierno. Es súper importante entonces que la ciudadanía se encargue que en cada cambio de gobierno o en cada de cualquiera de los poderes se estén aplicando estos lineamientos de la política, ¿no? ¿Se necesita dinero? Sí, se necesita dinero, pero se necesita dinero y creatividad sobre todo, porque ya muchos de los procesos que hacemos los hacemos de todas maneras en las instituciones públicas, solo hay que modificar la forma en la que se hacen, ¿no? Hay que actualizar la forma en la que se hacen, que de por sí la pandemia va a obligar a digitalizar muchísimo del trabajo que hace el gobierno, que sí es una inversión cara en un principio, lo es, porque modernizar y subir todo en línea cuando no había estado así, desarrollar los sistemas, etcétera, lo es, pero también es muy rentable. Porque una vez que el gobierno transparente y logre generar todas estas plataformas, lo que va a hacer es tener una recaudación muchísimo mayor. Claro, va a ser una recaudación para el Estado, no para intereses personales, y por eso es que no se ha hecho antes, ¿no? Pero es para el Estado y para nosotros como ciudadanos es una inversión muy rentable que rápidamente recuperamos la inversión, porque entonces ya no va a haber caminitos para que el dinero se vaya perdiendo. Hay otras cosas que no necesitan recursos, que necesitan modificarse la forma en la que se hacen los procesos, que inclusive podrían significar ahorros, ¿no? Depende la creatividad de los temas. Todas las instituciones, por ejemplo, tienen unidades de transparencia. Trabajar seriamente en los compromisos de transparencia o de gobierno abierto, más que dinero, necesitan voluntad política.
necesitas crear los espacios. Entonces, sí hay cosas que son de dinero, sí hay cosas que necesitan recursos, pero hay otras que la gran mayoría necesitan voluntad de hacer las cosas bien y hacer las cosas ya en pro de las y los quintanarroenses. Perfecto. Ya, ¿no? O era otra cosa. No, sí, era por ahí, porque lo que pasa es que yo estaba ahí en redes viendo que de repente dicen, bueno, pero es que para que empiece a funcionar la política hay que esperar a que se autorice el presupuesto el otro año, entonces como que se ve un poco lejos, entonces, pero no, con lo que comentas creo que es muy claro en el sentido de que la creatividad se debe de imponer sobre todo los dineros. Como bien dices, ¿no? Hay procesos, en la parte que me tocó a mí colaborar, hay procesos que ya se hacen en el Poder Judicial, por ejemplo, tienen un proceso de sanción a los funcionarios que son sujetos a una cuestión de corrupción y que funcionan. Y entonces es como fortalecerlos y que ya es como integrarlos, inclusive, ¿no? Mejor llevarlos del Poder Judicial al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y a su vez a la Fiscalía. Es como esa parte que bien dices que no va a faltar la creatividad. Juan Antonio Palacios nos formula un par de preguntas. Muchas gracias, amigo, por la oportunidad de estar acompañándonos esta tarde. Y él dice lo siguiente, Cintia, dice, ¿cómo acabar? También agradece el tiempo que has puesto, Cintia, para esta tarde con nosotros. Dice, ¿cómo acabar con la corrupción sin combatir la impunidad? Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador dice que solo va a meter a la cárcel si el pueblo decide. ¿Esto es válido? Después Cintia dice que no es meter a la cárcel a los culpables. Dice, pero se debe empezar por eso, en su opinión. No digo que no hay que meter a la cárcel a los culpables, eso jamás. Definitivamente tiene que reducirse la impunidad y tenemos que tratar de entender mucho más allá cómo se desmantela una red de corrupción, ¿no? Porque lo que históricamente ha pasado es que se agarra a un chivo expiatorio y a ese se le mete a la cárcel y no se desmantela toda la red de secuaces, por decirlo de alguna manera, que estuvieron siendo parte de la corrupción, ¿no? Y eso no es justicia para la ciudadanía. Eso son venganzas políticas, ¿no? Lo que necesitamos son procesos de justicia que verdaderamente desmantelen la corrupción y que sancionen a quien tiene que sancionar en todos los niveles, no solamente a los peces gordos, sino en todos los niveles. Por eso es muy importante la denuncia ciudadana, porque de repente si la gente no denuncia, pues quienes tienen que impartir justicia no pueden seguir los procedimientos. De ninguna manera digo que no es importante la reducción de la impunidad, al contrario es clave, por eso la política lo pone en el número 1. Lo que digo es que no es el único problema. A veces nos enfocamos muchísimo en ese como el problema, como la solución de todo el tema, pero no es eso. El problema de la corrupción es muy grande, es un fenómeno muy complicado, entonces tenemos que atenderlo con una visión de integralidad, ¿no? De todas las diferentes áreas que pueden ir reduciendo la corrupción y meterle mucho énfasis a la prevención, porque lo que decía, o sea, si tú te enfocas en sancionar corruptos y no haces procesos de prevención, vas a estar gastando doble tus fuerzas, ¿no? En cambio, si fomentas lo que llamamos inteligencia institucional, procesos que prevengan la corrupción y que te permitan detectar cuando hay patrones extraños, ¿no? Por ejemplo, en compras, que digas aquí, hay algún patrón extraño que puede lanzarnos, que las licitaciones están siendo dirigidas o que las compras no se están haciendo de manera adecuada y que se están inflando los precios, etcétera. Es más fácil prevenir que estos casos se vayan dando y resolver con eso parte del problema de la corrupción, a apostarle toda la impunidad, que son procesos lentos, que son procesos complicados, que son procesos que tienen ahí diferentes leyes y que de repente hacen que el proceso dure 5 o 6 años, y mientras tanto el recurso que nosotros deberíamos de tener invertido en resolver problemas ahorita del Estado, pues ahí estamos persiguiendo a ver dónde está. Pero sí, definitivamente hay que meterle mucho más al tema de la impunidad. Y uno de los temas que estamos enfocando fuerte es el de la justicia abierta,
para que podamos ver la magnitud del tipo de sanciones que se están dando, dónde se están dando, cómo se están dando, y de ser posible que se publiquen las sentencias, ¿no? Y podamos también detectar cuando hay corrupción en los procesos de impartición de justicia. Perfecto, muchas gracias. El contador Juan Antonio también refiere, dice, ¿hay alguna investigación, sabrás, del gobierno de Quintana Roo por los supuestos recursos enviados por Odebrecht, por los Lozoya? ¿Sabrás si hay ese tema? De Odebrecht no sé si hay procesos, eso lo lleva la Fiscalía. De hecho, aprovecho, Juan Antonio, para comentarte, ya invitamos a la fiscal anticorrupción. Yo calculo que en 2 semanas, en 2 jueves, estará con nosotros la fiscal anticorrupción. Y bueno, creo que esa pregunta es muy, muy buena para ella. Esta y la de cuántos los bienes recuperados, ¿no? Y el tema de los terrenos y qué pasó con todas las investigaciones. Entonces, no se la pierdan. En 2 semanitas va a estar con nosotros la fiscal anticorrupción en Quintana Roo. El contador Pablo hace una pregunta muy interesante, sobre todo porque está vinculada con el TEMEC. Recordemos que en este tratado ahora de libre comercio, México fue el que metió el hombro y dijo, a ver, nosotros ofrecemos para que firmemos que haya un capítulo anticorrupción. Y la pregunta es, ¿estas políticas que serán publicadas ya consideran los aspectos señalados en el capítulo que sobre ese tema establece el TEMEC? Sí. Sí, de hecho, gracias al TEMEC es que se ha podido sostener el sistema nacional anticorrupción, porque ha recibido muchísimos ataques. Se logró a pesar de la administración anterior y sigue vivo a pesar de esta administración. Entonces, este es un ejercicio muy ciudadano. Que tiene contemplado. Por eso ha sido tan lento que arranque, porque ha contemplado toda la complejidad del tema y todo lo que hay en el TEMEC, de hecho, es como un poco más chico, está mucho más enfocado en el comercio, o sea, en las relaciones comerciales entre los 2 países, mientras que las políticas contemplan como una esfera mucho más amplia. Ok, muchas gracias. También el contador Pablo dice que si esa política que se ha aprobado contempla la implementación de un código de ética profesional para los servidores públicos. Sí, eso es como de las cosas básicas que hay que tener, como los códigos de ética. Es muy importante que fortalezcamos los órganos internos de control para que si se rompen esos códigos de ética, o sea, haya sanciones y no sean solamente llamados a misa, ¿no? Porque hay muchísimas instituciones que tienen sus códigos de ética, que los rompen y no pasa nada. De hecho, que aprovecharé justamente ya el tema de los códigos de ética. De repente se ve como se denosta un poco, pareciera ser, son buenas intenciones y no va a pasar nada. Su servidor, aquí les voy a comentar, saben, yo soy abogado y traigo un tiro justamente con unos servidores públicos, utilicé el término coloquial del pleito tiro, ahorita me cayó el 20, pero denuncié a un par de servidores públicos ante el Comité de Ética. Recuerden que no solamente es contar con códigos de ética, sino que las propias dependencias tienen la obligación de crear comités de éticas que son los que analizan y dan curso a estas denuncias. Y justamente tengo yo un caso en donde me admitieron ya mi trámite, está en proceso. En las próximas charlas espero que haya algún avance, pero creo que lo importante es sí, no solo quedarnos con el que exista el sistema o el de que existan las herramientas, sino ejercerlas. La experiencia en mi caso ha sido grata hasta el día de hoy, es decir, presenté mi denuncia, investigué el manual, el proceso, me han respondido bien, aceptaron el trámite. Y básicamente la denuncia está basada en eso, en valores, en principios. En este caso lo que yo acusé fue que la pérdida de confianza en el servidor público por falta de profesionalismo, por un tema de que consideramos que no ejerció el trabajo como debería, y el propio código de ética de esa dependencia pues habla de qué es profesionalismo y por qué consideró. Entonces, para mí es un ejercicio interesante y pues bueno, creo que es parte de ir fortaleciendo estos sistemas. Herminia Salinas, muchas gracias por tu pregunta, qué gusto saludarte. Dice, ¿qué piensan sobre las amonestaciones administrativas versus sanción administrativa ante incumplimiento de responsabilidades? A ver, es que se cortó un poquito. Sí. ¿Qué piensan sobre las amonestaciones administrativas contra la sanción administrativa ante incumplimiento de responsabilidades? Supongo, Herminia, si no, por favor, puedes aclararnos
la pregunta, pues, supongo que va relacionado con, pareciera ser que la amonestación es como muy leve, ¿no? O muy sencilla frente a una sanción como real ante un incumplimiento de responsabilidad. Ahí hay varios cuestionamientos, ¿no? Porque los apercibimientos y este tipo de cosas, decirte, hey, te vi que lo hiciste mal, se ve como otra vez como algo muy suave. Y un aliado que tenemos, Oliver Mesa, investigador en el CIDE de municipios, hizo un ejercicio de investigación en Jalisco muy, muy interesante, donde le quitaban a los policías en el centro de Guadalajara. Entonces es un centro muy, muy movido, ¿no? Y hay poco estacionamiento. Entonces, estaban poniendo estas cosas para las llantas y bueno, había como una serie de problemáticas y había muchísima corrupción porque llegaban los policías, querían poner la multa y entonces ahí te sacaban una lana y bueno, entonces era como todo un problema. Y hicieron un ejercicio viendo cómo podían de manera alternativa resolver el problema. Y entonces le quitaron la posibilidad a los policías de levantar multas con algún costo y solamente podían dar estas notas de apercibimiento, de decirte, oye, te estacionaste mal, te estamos viendo y se los ponían, ¿no? Al quitar el incentivo del intercambio de recursos entre el policía y la persona, y esta como que tarjetita era grande, entonces te hacía ver como evidentemente que habías hecho una falla y se te generaba, por decirlo, una culpa social, ¿no? De hacer ver que estás haciendo daño como a la estructura social, se redujo en el mismo nivel o inclusive más la gente que se estacionaba mal. Porque ya no había incentivo para la mordida, el policía podía negociar más con la otra persona y podía racionalizar por qué estaba mal que se estacionaban ahí. Claro, después de un tiempo esto puede ser que pierda el impacto, ¿no? Pero es interesante que estudios como este nos hacen ver que no necesariamente las sanciones económicas resuelven el problema, porque muchas veces esas sanciones económicas son tan bajas que, bueno, si yo voy a echar 10 millones de pesos de un contrato y me van a poner una sanción de $500,000, si me cachan, pues pago el $500,000, ¿no? Entonces, no necesariamente la sanción económica tiene un impacto mayor que las otras, ¿no? Tendríamos que estar estudiando más a profundidad y es parte de lo que tiene que hacer la política. Estar monitoreando, evaluando con cierta periodicidad cómo están funcionando cada una de las acciones que se hacen para, si no, modificarlas. Que ese es un grandísimo problema del Estado mexicano. Ni evalúa ni rectifica. Puede durar un proceso o un programa que está teniendo absolutamente cero impacto por décadas, pero ahí está, ¿no? Y nadie lo evalúa y nadie lo revisa y dejan que siga funcionando, como fue el caso de unos cambios que se estaban haciendo a espacios públicos que se supone iban a reducir la violencia y no estaban teniendo cero impacto. Pero como ya estaba aprobado el programa y estaba en el sistema, pues pasaba de año con año, ¿no? Entonces, el proceso de revisión, de evaluación y de modificación de los temas, que es como que le tenemos miedo a decir, chin, me equivoqué, mejor vamos a hacerlo así, es uno de los peores errores de toda la política del Estado. Tenemos que saber decir, esto no está funcionando, busquemos una solución que sí funciona. Y eso va a ser clave en que esta política funcione, que se esté evaluando y se estén modificando, haciendo las modificaciones necesarias para que sí tenga un impacto positivo, especialmente porque la corrupción tiene una capacidad de metamorfosis muy grande. Entonces, si resuelves un problema, fácilmente va a encontrar otra salida y otra cara, ¿no? Ok, perfecto, muchas gracias. De hecho, Herminia complementó la pregunta justamente preguntando si en la política hay algo relacionado pues con el efecto real de la acción del funcionario. Decía, el funcionario comete la infracción, solamente se le amonesta y pues, prácticamente para él es como si no pasa nada y continúa haciendo la acción. Pero lo que refieres, creo que ahí está la clave, es decir, la evaluación, los avances de estos procesos, de cómo están funcionando para corregirlos. Cintia, entiendo que tienes un conversatorio en muy breve tiempo y la verdad es que y el tiempo se nos va, cuando platicamos de estas cosas que nos gustan tanto, se nos va como agua. Antes, dando un poco de entrada a la parte final, me gustaría, por favor, que nos recomendaras algo, ya sea de lectura, algún documental, algún video para nuestros amigos que a lo mejor no están tan involucrados con el tema de corrupción,
pero que al final del día es una cuestión que nos afecta a todos. ¿Alguna recomendación que nos quisieras hacer más bien como a nivel personal? Decir, esta novela me encanta, o este libro, algo más de Cintia como persona más que como presidenta del sistema. Bueno, como presidenta del sistema, o sea, en Netflix se pueden meter esta la de Laundromat, la lavandería creo que se llama, que es buenísima para entender temas de corrupción a gran escala. Está El Mecanismo. De libros recomendaría, hay uno que se llama La resbaladilla de la corrupción de David Arellano, muy, muy interesante para entender qué tan complejo es el proceso y que no es blanco y negro. Y a nivel como más no sé, de personal, pues a mí me encanta Khaled Hosseini, un escritor afgano que tiene 3 libros maravillosos de novela, porque de repente, muestra realidades muy fuertes del Medio Oriente, pero de repente también tenemos que dejar la corrupción de lado y disfrutar también de la literatura, ¿no? Excelente. ¿Recordarás ahora alguno de estos 3 títulos del autor que acabas de referir? El corredor de papalotes es uno, y Las montañas hicieron eco es otro maravilloso. Excelente. Sí, como bien dices, hay que afilar el hacha, ¿no? Con un poco de lectura distinta. Ok, Cintia, finalmente, por favor, dinos qué podemos hacer como ciudadanos, como entes que estamos finalmente vinculados con los entes de gobierno por una otra forma. ¿Cómo ayudamos al Comité de Participación Ciudadana? Si tienen redes sociales, ¿cómo es la interacción? Si yo, por ejemplo, en el caso de Herminia, estoy interesada de saber qué está pasando, a dónde escribo, cómo pregunto, ¿qué puedo hacer? Pues está nuestro correo, que es cpc.cro@gmail.com, ¿no? Conectarse con nosotros, platicarnos qué es lo que están haciendo. Con Herminia, por ejemplo, ahorita estamos en un proyecto en un movimiento que se llama Sin Cuotas ni Cuates, para la elección del IDAIPRO, ¿no? Es como un ejercicio muy vivo lo que hace el sistema anticorrupción, un poco lo que está pasando y también hay que enterarse en todas las líneas de acción. En nuestro Facebook, que es Comité de Participación Ciudadana de Quintana Roo, ahí también pueden encontrar mucha información de lo que estamos haciendo y levantar la mano y sumarse. Muchas veces parece como muy lejano y muy complejo, y es solamente empezar a preguntar, ¿no? Temas que te interesan, ir a tocar la puerta y decir, oye, a mí me interesa trabajar en esto, ¿qué línea de acción traen? ¿Cómo? Y ahí en conjunto, pues vamos construyendo. Lo más importante es identificar que lo que pasa con el sistema estatal anticorrupción va a pasar con nuestro Estado, ¿no? Que tanto le metamos como personas individuales, que tanto nos enteremos, que tanto busquemos cómo apoyar, va a significar el éxito o no de que el sistema estatal anticorrupción funcione. Y es para el beneficio de todas y todos que funcione, ¿no? Hay que meterse ahí, hay que estar vigilando, hay que estar evaluando, hay que estar preguntando, hay que estar fiscalizándonos, que estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer para que pase. Y hay que enterarnos para pedir como cosas como lógicas, ¿no? En la proporción y que tengan un sentido. Excelente, muchas gracias. Cintia, en lo que yo voy haciendo el colofón, nos piden si de favor podrías poner en el chat los libros, los nombres de los libros que recomendaste, por favor. Y mientras yo voy haciendo aquí un poquito ya el cierre, no sin antes decirles que, bueno, a mí me toca ahora estoy participando, más bien soy integrante de Coparmex, este sindicato patronal, y estamos trabajando también desde esta perspectiva. La próxima semana habrá un conversatorio en materia de políticas empresariales de anticorrupción. Es un conversatorio donde va a participar el Contralor del Estado, Rafael del Pozo, y va a estar la diputada Euterpe Gutiérrez, que es la presidenta de la Comisión Anticorrupción. Y va a participar el grupo OXXO, grupo ADO, y también va a participar Revista Gente. Entonces, estas empresas de manera institucional ya están implementando políticas anticorrupción empresarial o políticas de integridad empresarial, y va a ser muy interesante que nos platiquen cuál es su experiencia, porque generalmente el empresario piensa que esos temas son como caros, como difíciles, como ¿para qué? Entonces queremos pues, que nos platiquen estas empresas sus experiencias en la implementación, también cómo va el avance legislativo y el trabajo de la Contraloría, todo relacionado con la actividad empresarial. Y entonces pues, también están invitados, por supuesto, ya la publicidad debe andar por ahí en redes, el Centro Empresarial de Coparmex está organizando. Creo que es un muy buen ejercicio,
sobre todo ahora en donde la digitalización y el trabajo a distancia ha sido pues importante, y creo que eso nos puede venir a ayudar a corregir muchas cosas. Entonces están invitados, es el jueves, el próximo jueves a las 5 de la tarde, el jueves 13, este conversatorio que les platico. Entonces también por ahí pueden estar invitados, evidentemente por esa razón tal vez, más bien no habrá charla de sobremesa. Bueno, ahí está el tema. Muchas gracias. Yo les agradezco mucho a Alejandro Riquelme, gracias por la consideración de nuestra participación en el CPC. Finalmente, el trabajo de la corrupción es un trabajo de todos, a todos nos afecta y de alguna manera creo que debemos de irle empujando. Juan Antonio Palacios sugiere leer otro libro, ¿Y ahora qué? México ante el 2018, escrito por intelectuales orgánicos, como dice AMLO. Entonces, que trae temas de corrupción, ahí está. Entonces, y en efecto, es importante seguir al CPC, preguntarles, apoyarles y de alguna manera pues estar vinculándonos con estos temas que, como les decía hace ratito, pues nos atañen a todos, ¿no? Sin más, yo agradezco mucho, Cintia, gracias por haber compartido los temas, los libros de David Arellano, el correo del CPC y la página oficial en donde también hay datos, están los informes, está el trabajo que vienen haciendo, que es un trabajo pues muy exquisito porque es técnico, pero además de gran valor, que al final del día son las bases para que en unos años un resultado óptimo en estos temas. Sin más, no me queda más que agradecerles. Cintia, muchas gracias por ese tiempo que nos otorgaste, a ustedes que nos están viendo. Yo cumplí, estoy aquí, tengo mi café, yo espero que ustedes estén disfrutando de unos y otros tiempo para excelente, para que lo hagan ahí con unas galletitas por el clima. Lo aprecio mucho, muchas gracias por su tiempo y pues bueno, les deseo mucho éxito y que pronto podamos ver que nuestro Quintana Roo es un estado con menos corrupción ya de manera más palpable. Muchas gracias, un gusto, abrazo a todos queridos, muchas gracias. Gracias. A ti, Cintia, estamos en contacto.